Continúo entonces en Colosenses, hermanos. Vamos a dar lectura del versículo 5 adelante. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mientáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni secta, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñando, exhortando los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Señor, nos ayuda a meditar, hermanos. Estimados hermanos, cuando habíamos aprendido el pasado de un hombre resucitado, de un hombre nuevo, ahora de ahí hemos llevado donde la mirada a nuestro Señor. Entonces ya en este mundo nosotros nada que ver. Entonces ahora lo opuesto, como nuestro hermano ya algunas palabras ya dijo, de amortiguar, ¿no ve? Alguien decía también hacer morir. Entonces eso nos cabe, hermanos, ahora para vestirnos tenemos que dejar todas estas cosas más abajo donde hemos leído del vestimento. Para eso, primero tenemos que hacer morir todos los pecados que están escritos en esto. Dice fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Estos pecados que nos perjudican para nuestra vestimenta, hermanos. Entonces, cuando dice, haced morir vuestros miembros, como están sobre la tierra, fornicación siempre relaciona con todo pecado sexual. Como mujeres, como hombres, como todos, ese debemos apartarnos. Después, inmundicia. Parece que el mismo es, muchas veces nosotros podemos pecar también, como dice en Mateo, sin hacer esas acciones, y es más pecado todavía delante del Señor, porque dice la Escritura en los Evangelios, aunque mirando, cuando dice, si tú ves a una mujer para codiciarle, ya adulteró con ella, dice Mateo, ¿no ve? Entonces todas estas cosas debemos dejar nosotros. Entonces todo por inmundicia, malicia.
Entonces, todas estas cosas, lo que nos perjudican para nuestro crecimiento y para nuestra vestimenta, hermanos, necesitamos dejar todas estas cosas. Así que para el Señor, para que vivamos como dice, conforme criado, como un nuevo hombre criado para el servicio del Señor, como nos dicen otros epístolas, hermanos. Quisiéramos escuchar más y animarnos para todo esto, para nuestra vestimenta, hermanos, para dejar nuestra vestimenta. Hay muchas cosas que podemos enumerar de esto a base de fornicación y inmundicia y malicia, hermanos. Estamos en meditación, hermanos. Ayudémonos unos a otros, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Cuando entramos a abrir la palabra de Dios, de seguro nos va a hablar a nuestra conciencia. De seguro nos va a ayudar mientras peregrinamos en este mundo. Necesitamos tomar fuerza, alimentos y también ciertas precauciones, como en este versículo que estamos intentando meditar. El versículo dice: hacer morir pues lo terrenal. Podríamos pensar en lo terrenal. ¿Qué nos da lo terrenal? ¿Qué nos propone? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué esperanza nos da lo terrenal? Y al creyente genuino en el Señor, a todos nosotros nos insta, diciendo, hacer morir. Es cierto, el anterior. Cuando anterior hemos estado meditando de que por la gracia de Dios, obrando en nosotros, hemos obtenido que hemos resucitado con Cristo. Y de lo cual buscamos lo de arriba, miramos las cosas de arriba. Y al mismo tiempo tenemos otra falencia en el camino, en el trayecto espiritual, de hacer morir. Ahora entramos a este campo que es tan dificultoso, un obstáculo difícil de soportar, de afrontar. Por eso muchas veces un creyente, sea mayor o joven, cae en estos pecados, porque este cuerpo no lo puede resistir. Pero la palabra nos vuelve a advertir de que tengamos un cierto cuidado de conducirnos. Creo que nos está hablando la forma de conducirnos, como el apóstol Pablo a Timoteo recomendó diciendo: sepa cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, nuestra conducta sea siempre lo interno, que Dios se agrade. Nuestra conducta no es para agradar al hombre, sino a Dios. Cuando pensamos en agradar a Dios, pues entonces el versículo 5, a cada momento o en cada instante, siempre un creyente pensará de hacer morir lo terrenal. Y luego dice, en vosotros. El creyente, como estaba anticipando, el creyente está propenso a caer en estos pecados. No está a salvo. No está a salvo. ¿Sí?
Nadie puede confiarse en sí diciendo que yo nunca puedo cometer. Hermanos, el enemigo es tan astuto, de tantos siglos de experiencia, y en algún momento puede tumbarnos cuando descuidamos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas están pegadas en nuestro ser exterior. A menudo quieren brotar o retoñar, porque mientras estamos en este mundo, estas cosas siempre a menudo nos estarán queriendo estorbar, porque no estamos libres todavía. Para eso el apóstol Pablo nos recomienda como a hijos de que tengamos cuidado de estas cosas, porque y si no, tendremos que acarrear ciertas circunstancias, ciertas contradicciones o consecuencias. Las consecuencias podríamos pensar una vida amarga, una vida tristeza, que nadie ya aborda, sino queda ese. Así que, hermanos, es algo muy fuerte para nuestra vida espiritual. Pero de pronto vemos a nuestro Señor Jesús. Cuando en hebreo leemos, Él es nuestro pronto auxilio para socorrernos. Él está intercediendo. Cuando contamos con Dios, muchas veces en la lucha vemos que somos solos y nosotros afrontamos y somos fuertes sin contar a Dios. Ahí sí el enemigo puede lograr el campo. Así que, hermanos, siguiendo el versículo 6, más cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Habla de hijos. No sé, a mi manera de entender, habrá hijos que desobedecen a la palabra, a la doctrina, a la enseñanza. Habrá hijos que no se sujetan a la verdad. Habrá hijos que toman dos caminos. Un día sirve a Dios, un día a otro. Habrá hijos que oyen voces extrañas y obedecen. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sé, hermanos, esta parte no sé si tocará a aquellos que, como dicen en otra epístola, aquellos que andan desordenadamente. Y hasta dice, de los tales aparté, dice. Pero necesitamos más ayudarnos, que en el temor de Dios, un hijo, creo que hasta tal punto no llega a desobedecer para andar en una desobediencia y una vida desordenada. Siempre un hijo tratará de ordenar su vida en el Señor, de andar redimiendo el tiempo, como dice la palabra, porque los tiempos son malos. El Hijo de Dios verá lo que los malos que no nos trae buenos frutos. Así que, hermanos, doy lugar, hermano, que pueda ayudarme. Sí, hermano. Bien, hermanos, aquí vemos que para nosotros es muy lindo tener en cuenta como
como aquí nos habla en Colosenses, creo que nos habla en 5 partes, o digamos, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo pensamos? Nosotros estamos meditando ya bastante, hemos leído seguramente. La palabra dice, haced morir. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Eso tenemos que, hermanos, ponernos en nuestro corazón y preguntarnos cada uno de nosotros. La palabra nos incita, a nosotros nos habla, haced morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Porque nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Somos hijos de Él. Y como hijos de Él, ¿cómo vamos a orar? Por aquí el apóstol Pablo clarito dice que hay donde dice habla de la fornicación, primero punto. Primer punto nos habla de la fornicación, pues hacer morir lo terrenal, ¿no? La inmoralidad sexual habla, la fornicación. Así que ese punto, hermanos, debemos, hermanos, siempre como escuchamos siempre la palabra del Señor, porque la palabra está hablando, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, habla a nosotros, a todos nosotros, ¿no? A todos los creyentes. Fornicación, dice. Ese es la inmoralidad sexual, ¿no? Así que todas estas cosas, hermanos, bien clarito nos hablan. No hay necesidad de que estemos, digamos, sacando muchas palabras, pero eso es lo que nos habla de la inmoralidad de la parte sexual de la persona, de cada hermano, de cada hermana, ¿no? La fornicación. Después, segundo punto, habla de impureza. Creo que, hermanos, debemos considerarnos, hermanos, todo que nos habla a nosotros, la impureza. Y también queremos siempre que nos ayuden los hermanos. Hay tantas palabras, digamos, de impureza que nos habla. Y la impureza, digamos, tenemos estas listas que nos habla. Las pasiones deshonestas. A veces nosotros pensamos muchas cosas y sin darnos cuenta, ¿no? A veces pensamos que impureza es una palabra fácil, pero creo que si nosotros hacemos algunas cosas de eso, es pecado delante del Señor. Es decir, hermanos, estas listas de cosas son las pasiones deshonestas. Creo que estos consejos espirituales para nosotros es tan importante cada uno de nosotros que comprendamos, ¿no? Y después habla de pasiones desordenadas, malos deseos. Creo que entendemos que son malos deseos. Puede ser de muchas maneras, de muchas cosas, malos deseos. Esto creo que, hermanos, deberíamos, hermanos, meditar y cada uno de nosotros ayudarnos, compartir en 2, 3 palabras. Porque hay muchos de nuestros hermanos ministran bastante bien y leen mucho y se puede, hermanos, compartir, hermanos. Y la última parte dice los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque el apóstol Pablo aquí en el último versículo, la avaricia que es idolatría. Bueno, creo que debemos buscar, hermanos, entonces las cosas, como ya he leído, ¿no? Más arriba, las cosas de arriba. Entonces podemos, hermanos, meditarlas en estos que nos enumera, ¿no? Apóstol Pablo. La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues todos estos pasajes que nos enumeran el apóstol Pablo, hermanos, porque seguramente que no sabemos cómo la iglesia Colosas cómo estaría, ¿no? Porque también estaban perseguidos también y estaban en medio de la idolatría.
y no sé cómo vivían, yo al menos no comprendo cómo eran aquellos momentos, pero nosotros aquí en nuestros días sabemos cómo vivimos, cómo estamos, y ahora nos podemos considerarnos de que miremos al Señor las cosas de arriba, como dice la palabra, hermanos. Creo que tengo pocas palabras para decirles, pero no tengo mucho que hablarles, pero espero de nuestros hermanos que nos ayuden. Siempre digo eso, tal vez no es bueno decir, pero siempre digo a nuestros hermanos que nos ayuden, hermanos. Bueno, muchas gracias. Sí, amados hermanos, este versículo 5 nos habla fuertemente, hermanos, porque nos habla de hacer morir, hermanos, lo terrenal, de la vieja naturaleza, hermanos, ¿no? Que todavía está en nosotros. Y sus manifestaciones, hermanos, tenemos en la fornicación, en el cuerpo. Impurezas, hermanos. Pues la contaminación, hermanos, en lo interior, hermanos, ¿no? Como nuestro hermano ayudaba, a veces las imágenes de cosas, hermanos, que los pensamientos, hermanos, son contaminados, hermanos, ¿no? Como nuestro hermano decía, el Señor enseñó el hecho de cuando codicia en la mente a una mujer, ¿no? Esas cosas, dice la Escritura, debemos hacer morir, ¿no? De no darle lugar en nuestra vida, eso quiere decir en la vida práctica, hermanos. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos, hermanos, en todos los aspectos, hermanos, ¿no? Que nos toca, en cuanto también a la avaricia, al deseo de tener más de lo que Dios nos da, hermanos. También dice la Escritura, todo eso, hermanos, debe estar muerto en nosotros, ¿no? En el aspecto práctico, hermanos. Hacer morir, hermanos, ¿no? Y es lo que más cuesta, hermanos, a nosotros. Y dice la Escritura que es idolatría. Esta idolatría, hermanos, tal vez podemos referirnos, hermanos, a un ídolo sabemos, hermanos, que es un objeto de adoración que no es Dios, hermanos, ¿no? Ese es un ídolo. Puede ser imagen, cualquier cosa puede ser. Ahora, la idolatría, hermanos, es la acción, es la dedicación, hermanos. ¿Y cuánto, hermanos? Muchas veces podemos estar en este estado, ¿no? En la fornicación, en las impurezas, en los deseos, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiero leer en 1 Timoteo, hermanos, en cuanto a la avaricia, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí la Escritura, hermanos, nos ayuda de cómo un cristiano, hermanos, tenemos que aprender a vivir contentos, hermanos, con lo que tenemos, ¿no? Sustento y abrigo, hermanos. Y eso es muy importante, hermanos, porque en nuestro estudio dice la avaricia
Es una idolatría, hermanos. Y puede llevarnos, hermanos, la avaricia a ese estado, hermanos, ¿no? El hecho de querer tener más, hermanos. Uno puede dejar, hermanos, la congregación, puede dejar la familia, puede dejar al Señor. Y eso, hermanos, como vemos la Escritura, todo eso, hermanos, en el cristiano, como está la vieja naturaleza, hermanos, cualquier momento puede dar esas obras, hermanos, mostrarse en cada cristiano. Por eso vemos, hermanos, que hacer morir, ¿no? No darle lugar a la vieja naturaleza. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vemos, hermanos, la ira de Dios, hermanos, viene sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Creo, hermanos, que se refiere a todos los que son nacidos solamente como hijos de Adán, hermanos, ¿no? Y no a los hijos de Dios, hermanos, ¿no? Porque la ira de Dios no está, hermanos, sobre los cristianos, hermanos, ¿no? Sino, como dice la Escritura, sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Hay otro versículo en Efesios capítulo 2, también, hermanos, muestra con relación a esto, capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabemos, hermanos, cuando nacemos en este mundo llevamos ya esa naturaleza de pecado. Como descendientes de Adán, hermanos, somos merecedores del juicio de Dios, hermanos. Como hijos de Adán, hermanos. Por eso dice la Escritura, hijos de ira. Y en nuestro estudio dice sobre los hijos de desobediencia. 7 nos aclara más, hermanos, en nuestro estudio. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto nos habla, hermanos, de nuestra vida pasada, ¿no? Antes de conocer al Señor. Ese era nuestro estado, hermanos, ¿no? De ahí hemos salido, de ahí el Señor nos ha sacado. Ya no tenemos que vivir más en ella, hermanos, ¿no? Porque para la gente del mundo, la fornicación, las impurezas, los malos deseos, la avaricia, hermanos, verdaderamente, hermanos, es una idolatría para la gente, hermanos, porque toda su vida consiste en eso, en satisfacer sus deseos, hermanos, sexuales, sus deseos en el tener más, en cada aspecto, hermanos, ¿no? Pero sobre estas cosas, hermanos, viene la ira de Dios, ¿no? Nosotros hemos sido sacados de ese lugar, ¿no? 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí vemos, hermanos. Dejad, dice, todas estas cosas. La ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros. Todo esto, hermanos, es normal en los que no conocen al Señor, hermanos, ¿no? Y todo esto, hermanos, nosotros
hemos hecho cuando estábamos sin el Señor. Por eso vemos la Escritura, hermanos. Aunque está la vieja naturaleza en nosotros, hermanos, no debemos darle lugar, ¿no? Debemos hacerlo morir, ¿no? ¿Y cómo debemos hacerlo morir, hermanos? Del versículo 10 en adelante, hermanos, el versículo 10 es tan importante, hermanos. ¿Cómo muere ese? No tiene lugar, hermanos, lo terrenal en nosotros, hermanos. Revistiendo el nuevo, hermanos. Y esto, hermanos, es un hecho práctico para nuestra vida espiritual, hermanos. Si no nos revestimos del nuevo, hermanos, en el cristiano se ve, hermanos, ¿no? Los pecados como en el mundo se hace, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos revestimos, hermanos, ¿no? Por eso es la exhortación, hermanos, en esta parte de la Escritura, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, ¿no? Fuertemente dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es un despertar, hermanos, ¿no? Tal vez hasta ahora estaba haciendo y es como decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? La ira de Dios viene sobre estas cosas, sobre estas prácticas. Entonces, hermanos, al creyente cristiano lo despierta, lo hace andar en su nueva vida, hermanos. Hace también que uno confiese al Señor, hermanos, porque cuando meditamos, hermanos, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, hermanos, esos son en lo interior de nosotros, hermanos. Que Dios lo conoce y nosotros sabemos, hermanos. Entonces, hermanos, cuando se está manifestando esto, hermanos, la Escritura nos dice, hermanos, haced morir, ¿no? No lo den lugar, hermanos. Y a veces, hermanos, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, prontamente, hermanos, estos, como estamos leyendo, hermanos, se manifiestan en la vida de nosotros. A veces también por ahí podemos, como la avaricia, hermanos, querer tener más, hermanos, ¿no? Y descuidamos la reunión y descuidamos de leer la Escritura, descuidamos la familia. Este es un despertar, hermanos, porque nos dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros sabemos, hermanos, que no pertenecemos más, hermanos. Entonces, hermanos, nos ayuda, hermanos, lo que estamos meditando, hermanos. Podemos ayudarnos, hermanos. Hola, hermanos. Algo más podemos meditar sobre este versículo que estamos llevando, hermanos. Bueno, como en este versículo 5 dice, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? El versículo 7 dice, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? En aquellos tiempos, cuando éramos inconversos, claro que vivíamos en eso, hermanos, sin Dios, sin esperanza. Triste era nuestra condición, pero sin la sabiduría, ¿no? Vivíamos. Pero ahora la pregunta es a nosotros, es en Romanos capítulo 8, versículos 13, dice, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, dice, ¿no, hermano? Ahora la pregunta de cada uno de nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Conforme a la carne? ¿O conforme al Espíritu Santo, hermanos? Entonces, si vivimos conforme a la carne, estamos muertos, ¿no? Es como que cuando un hermano cae en el pecado, está en disciplina, claro que
está muerto, porque la paga del pecado es muerte, dice, ¿no? Entonces es lo que quiere decir que uno, cuando cae al pecado, está muerto, hermanos. Pero ahora nosotros debemos preguntarnos, no nos conocemos, pero ¿cómo vivimos cada uno de nosotros, no? ¿Vivimos conforme a la carne o conforme al espíritu? Son dos cosas que vivimos, como también Génesis dice, ¿no? 3 parece. Génesis capítulos 3. Génesis capítulos 3, versículos 3 también, hermano, dice, ¿no? Cuando aquí. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis, dijo. No tocaréis para que no muráis. Ahora el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es un engaño, ¿no? De la serpiente, el astuto. 5, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo todo el bien y el mal. Entonces aquí está el engaño. Dios dijo que no comiera del huerto del árbol que está en medio. El día que comieres, morirás, dijo, ¿no? Pero como es astuto el Satanás, digo, no, come, porque va a ser igual que Dios, sabiendo todas las cosas, el bien y el mal. Dios no quiere que seas como Él, sabio de todas las cosas. Entonces fácil lo engañó a la mujer. Y cuando comió, preguntó, ¿moriste, viste? ¿Viste o no moriste? Y la mujer se dio cuenta, sí, pero ahí está para que nos damos cuenta. Claro, físicamente no murió la mujer, ni Adán murió, pero espiritualmente estaban muertos, porque se alejó Dios de ellos, ya no estaban en comunión. Por eso ellos sentían frío, vergüenza, se tapaban con las hojas de las higueras. Entonces había temor. Pero más antes que cayera, no tenían miedo a nada. Con Dios igual podían hablar, conversar, pero cuando ya cayó al pecado, estaban muertos y había ese temor hacia Dios, estaban escondidos cuando Dios vino, ¿no es cierto? Entonces eso es, por eso, el día que uno cae al pecado, está muerto sin Dios. No hay una, como que dicen, ¿no? El pecado es el que corta la comunión con Dios, como un hilo, dicen, ¿no? Entonces estamos muertos. Y bueno, volviendo a nuestro estudio, cuando el versículo 5, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Entonces hay mucho que detallar sobre todo estas, de cada pecado que está mencionando aquí en la Biblia, pero podemos mencionar, hay veces, bueno, aquí cuando dice la avaricia y la idolatría, hermanos, hay veces cuando hablamos de la avaricia, todas las cosas ponemos avaricia. Pero debemos notar, no me acuerdo del pasaje, pero cuando a veces en los evangelios predicamos del saqueo, ¿no? El cobrador de impuestos, que era un pecador, ¿no? Pero es un hombre pecador, decimos, pero pecador ¿de qué era? ¿Un fornicario, adúltero, borracho? ¿Qué era? ¿Idólatra? Ahí nos da la enseñanza de la avaricia. Era avariento el saqueo, cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque de todo el pueblo era el cobrador de los impuestos y había mucha plata, entonces esto se lo agarraba. Una plata que no era de él, una plata que no ganó con el sudor del frente. Esa es la avaricia. A veces muchas cosas nos adueñamos
de otras personas que no son de nosotros. Y también otra cosa, la avaricia es como Judas Iscariote, lo traicionó por 30 piezas de plata. Así que esa es avaricia que él no ganó, sin ningún sacrificio, pero una plata fácil quería esto. Por eso lo traicionó a nuestro Señor Jesucristo, por esas 30 piezas de plata. Pero después se arrepintió con orgullo, ¿no? Se mató. Pero hay veces lo vemos a otros hermanos prosperar bastante. Tienen cosas y a veces lo metemos en avaricia, hermanos. Pero capaz el hermano trabaja bien, limpiamente, sin engañar a nadie. Y prospera, hermanos. Pero eso no podemos decir avaricia, hermanos. Ese es, bueno, él se ganó con el sudor de su frente, hermanos. Hoy en el día que somos nosotros, no todos somos iguales. Todos, algunos tenemos, algunos no tenemos, pero ese depende del Señor. Las cosas que nos dan, cómo administramos, hermanos. Si administramos bien las cosas, lo que nos dio, bueno, tenemos. Y si administramos las cosas, lo que nos dio mal, y no tenemos. Pero la cuestión no es por avaricia, ¿no? Avaricia es eso, el caso de Zaqueo y de Judas Iscariote, y hay muchos pasajes todavía en la Biblia que mencionan de eso, ¿no? Y idolatría, hermanos. Idolatría no puede ser siempre un ídolo que tiene en su casa para prender la vela y rezar, ¿no? Como nuestros antepasados tenían así. Sino que el amor mucho más que a Dios amamos. Puede ser nuestro trabajo que lo amamos mucho, una idolatría. Hay veces por ir a trabajar, mentimos, hermanos. Por ganar más plata, hay veces, cuando hay reuniones nos vamos y nos vamos al trabajo. Entonces, ¿a dónde está el amor? En el trabajo. Entonces, como Dios dice, ¿no? Primero debe ser las cosas del Señor y segundo es nuestro. Pero nosotros ahí lo ponemos primero, las cosas nuestras. Cuando tenemos tiempo, cuando podemos, hacemos las cosas del Señor. Si no, no. Entonces, hay la idolatría que estamos amando, como el deporte de mí, hermanos. Todas las cosas pueden ser ídolos, porque amamos, no hay algunos que amamos, pueden amar mucho al deporte, mucho al trabajo, mucho a la plata, o hay muchas cosas, ¿no? No todos podemos ser igual, pero ahora la pregunta cada uno tenemos que hacernos, ¿a quién lo amamos más? ¿Al Señor en primer lugar? ¿O es que nuestro trabajo, o el deporte, o la plata? Entonces, ahí está, hermanos. Si verdaderamente amamos al Señor y estamos poniendo en primer lugar, entonces, está bien. Pero si estamos amando las cosas de este mundo, entonces ahí está la idolatría. Hay veces podemos comprar un 0 kilómetro un auto y tener guardado en nuestro garaje, que nunca lo usamos, que lo miramos, no queremos que lo toque nada, y bien adornadito, bien guardadito. Entonces, es una idolatría. Por eso las cosas hay que comprar para utilizar, no para tenerlo como un ídolo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo meditar, pero ahora sobre otras cosas que hay mucho que meditar también, hermanos, siempre todo esto es malos deseos, entonces hacer morir la carne, ¿no? Porque la carne es el que tiene este deseo, entonces la carne tiene que estar muerto, vivir en el espíritu. Hay veces hoy en el día hay mucho peligro, hermanos, tanto en este tiempo la tecnología, la ciencia avanzó mucho. Ahí estamos en peligro de caer en el pecado con tanto estos aparatos de última tecnología que aparecieron, los celulares, las televisores de pantallas planas, las computadoras, hermanos. Hoy en el día
Hay veces nuestros hijos, nuestras familias, nuestros compañeros, hay veces ya no tienen comunión con nosotros, hermanos. La comunión está con el celular, con la tele. Hay más pasan tiempo que estar en comunión con el padre, con la madre, entre toda la familia. Es el que está quitando el tiempo a todos los hermanos. Hoy en el día que no tenemos mucho en nuestros corazones la palabra como para compartir a los demás. ¿Por qué? Porque estamos más invirtiendo nuestros tiempos al mirar a estos aparatos, hermanos. Es el peligro que está trayendo para toda la juventud, para los viejos, para todo, hermanos. Hoy vemos cómo caemos, hermanos. Entonces, el pecado que hoy en el día estamos viendo, hermanos. 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivéis en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. A veces, yo no puedo decir que yo soy tan perfecto, hermanos. A veces tenemos enojo, tenemos ira con nuestros hijos, o a veces con otras personas por alguna cosa. Pero ahí la palabra dice, ¿no? Airaos y no pequéis. A veces nuestros hijos no nos quieren obedecer y siempre quieren salir con el del suyo, entonces a veces nos iramos, pero airaos y no pequéis, dice, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo mismo se enojó, cuando el templo de Dios estaban convirtiendo como en un mercado, ¿no? Todo estaba ahí, el templo de Dios estaba ahí, las cambistas de palomas, de ovejas, de todo. Parece un mercado. Entonces nuestro Señor Jesucristo se enojó con la vara de, los sacó a chicote a todos, ¿no? Se airó. Era una ira santo, dice, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Siempre hay veces, la mentira es una cosa como para ganar, ¿no? Hay veces el hombre miente para poder zafar, ¿no? Para poder acusar al otro con las mentiras. Cuántas cosas que han hecho los hombres en las demandas, en todo, en los juicios, con mentiras, falsos testigos, pero todo para nosotros trae un fracaso, hermano. Por eso dice, no mentéis los unos de los otros. Cuando dice, verdaderamente, si creemos que en el Hijo del Hombre, verdaderamente seréis libres de este, ¿no? Entonces, todo la verdad es el que nos ayuda, hermanos. Y a veces estamos acostumbrados siempre desde nuestros padres a mentir, todas las cosas, pero hoy ya no podemos vivir en ese tiempo en la carnalidad, sino que dejar de mentir, eso, ¿no? A veces mentimos, hermanos. Yo miento, hermanos. A veces digo, vamos a ir el lunes a trabajar. Y a veces el trabajador, el patrón mío dice, bueno, pero yo qué sé del día del lunes, qué sé qué es lo que va a pasar. Sin saberlo, a veces miento. Por ahí el día lunes, como hoy, cae la lluvia o hay paro, no sabemos nada. Entonces, sin querer, a veces en ese sentido mentimos, ¿no? No queriendo, pero sin saberlo, hermanos. Hay veces cosas que caemos en esto, pero, hermano. Eso es lo que dice la palabra, no mentéis los unos y los otros.
La mentira es el peor pecado en la iglesia, ¿no? Como Zafira también, que mintió también, ¿no? Entonces, todos estos pecados que vemos son pecados de muerte, ¿no? Por eso dice, si vivimos en la carne, estáis muertos, dice, ¿no? Pero más si vives en el espíritu, entonces a la carne, la carne está muerta, hermanos, de esos deseos, de todo. Bueno, hermanos, no sé si se escucha, hermanos. Bueno, tenemos todavía para seguir meditando, hermanos. Hermanos, quiero ser un poco breve hasta el versículos 5 y 6. Creo que nuestros hermanos ya nos ayudaron, pero quisiera un poquito más enfocarme en el versículo 5 antes de seguir avanzando, hermanos. Cuando nuestros hermanos dijeron, ¿no?, haced morir, la escritura nos dice eso. Y Dios nos ha quitado de todas estas cosas, de la naturaleza vieja, como hemos leído en el versículos 1, 2, bueno, en los capítulos anteriores también, hermanos. Cuando dice, hay una área de nuestra vida, hermanos, nos toca trabajar en ellas, hermanos. ¿Y cómo muere lo terrenal en mí? O en nosotros, ¿cómo muere, hermanos? Buscamos a Dios, buscando a Dios en su palabra, hermanos. ¿Y cuándo buscamos, hermanos? La escritura dice día y noche, ¿no? Hay un pasaje que nos puede ayudar, amados hermanos, en capítulo 7, creo que está, del mismo libro. No, digo en Romanos, capítulo 7, versículos 15, el apóstol Pablo lo que decía, capítulo 7, versos 15, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este es un dominio propio, ¿no, hermanos? Pablo decía, lo que yo quiero hacerlo, no lo hago. Esto debe ser en nuestras vidas, hermanos. Si analizamos nuestro mayor tiempo libre, hermanos, cuando dice hacer morir, hay veces, ¿qué hacemos en nuestros tiempos libres, hermanos? Es cierto, hermanos, lo que el hermano decía, ¿no? Algunos de los hermanos también decían, pasamos trabajando o siendo mayores, pensamos de que vamos a aprovechar el tiempo. En la juventud, hoy en el día, es ir al cine o jugando algún deporte o con los amigos, hermanos. Pero debemos tener en cuenta de que debemos tener ese dominio propio, ejercer ese dominio propio. Un versículo también que nos puede ayudar en Romanos 6. Romanos 6, capítulos 6, versículos 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos. Este pasaje nos lleva que no debemos presentar nuestros miembros en su totalidad. Aquí, hermanos, dice, de iniquidad para el pecado, si no presentéis vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amados hermanos, hay veces nosotros, no cabe duda, hermanos, todos estamos en ese balance que a todos nos cuesta de que hacerlo morir lo terrenal. Siempre de una y otra manera, siempre estamos
a tropezar, hermanos. Y eso es lo que dice vosotros, nuestros hermanos ya hablaron de fornicación, impureza, pasiones, desórdenes, malos deseos, todas estas cosas, hermanos. Esto nos lleva, nos acarrea, hermanos, en nuestra área de la vida a cometer esos factores, hermanos. El hermano Gerardo estaba diciendo, ¿no? El pensamiento humano. ¿De dónde salen nuestros malos pensamientos? Del corazón, hermanos. Si nosotros pensamos, hay veces nos llegamos a actuar, hermanos. Yo quisiera decir, cuando dice impureza, creo que es algo mezcla de muchas partículas, hermanos, que no es puro. Esto es lo que hay veces en nuestra vida, nuestro tiempo está mezclada con muchas diversidades. Las cosas que lo vemos, lo presente. El otro día el hermano Milder estaba preguntando, es fácil de localizar, de distinguir las cosas de la tierra. Pero las cosas de arriba es invisible, hermanos, que no podemos localizarlo fácil. Pero si nosotros buscamos, hermanos, en la Escritura, sí lo encontramos, lo podemos localizar. Y eso es lo difícil, lo que el apóstol Pablo decía, el versículo que estaba leyendo, hermanos, Romanos 7:15, creo que era, hermanos. Porque lo que hago no lo comprendo. Esto nos pasa, hermanos. Es cierto, hermanos, cuando nosotros tenemos esta tendencia, ese pensamiento, nace del corazón. Pero no solamente pensamos en un instante, hermanos. En un Antiguo Testamento, no recuerdo, hermanos, que los pájaros hacen nidos en los árboles, creo que dice. Esto pensamos, maquinamos mucho antes, hermanos. Mucho antes de llegar a cometer estas acciones. Ya venimos pensando. Entonces, cuando nosotros vemos, actuamos, hermanos. No es de la noche a la mañana, hermanos, sino ya en el corazón está esa mente, ese pensamiento, esas cosas de fornicación, impureza, que está mezclado con una cosa y otra cosa. Hay veces nuestra carne quiere hacer una cosa y el espíritu dice, no lo hagas. Hay veces tenemos esa tendencia de obedecer a la carne y lo hacemos. El espíritu dice, no lo hagas. Pero lo hacemos, hermanos. Cuando dice pasiones, hermanos, o hay un versículo, sí, el primero creo que era avaricia también, ¿no? Avaricia creo que, bueno, nuestros hermanos ya comentaron, hermanos. Es una cosa que es insaciable. Aquella persona insaciablemente busca, quiere más y más y más. ¿Y qué podemos pensar, hermanos, en nosotros? ¿Esto no hay? ¿No hay en nuestros corazones, hermanos, ese pensamiento? Hay veces tenemos eso. Hay veces es algo admirable, hermanos. No soy como en nuestra vida cotidiana, nosotros nos manejamos. Pero hay veces, hermanos, que nos levantamos muy de mañana. Yo escucho, hermanos, hay hermanos que se levantan 3, 4 de la mañana y están meditando. Pero a las 6, las 7 ya se están yendo a trabajo. Seguramente es esto, hermanos. Pero hay hermanos que quizás ni siquiera no nos preocupamos de leer la Escritura. Pero sin embargo estamos pensando del trabajo. Eso es insaciable, hermanos. Quiere más. Avaricia. Las pasiones es un sentimiento, hermanos, que nace nuevamente en el corazón. Las pasiones son pasajeras. El hombre dice, busca la fama, el poder.
todas estas cosas, la jactancia, el poder político, el éxito, eso busca, hermanos. Pero no tenemos nada en el corazón, la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, esto es nuestro anhelo. Eso es lo que está diciendo los malos deseos. Esos son los que dañan al alma. Eso nos aleja a alejarnos de Dios. Si nosotros buscáramos, hermanos, habría un crecimiento. La palabra de Dios dice, nos enseña de que no es saberlo, la palabra de Dios, sino es hacerlo, hermanos. Hay veces podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero la parte práctica, hermanos, nos cuesta, hermanos. Y luego dice desorden. Ese desorden es falta de orden, ¿no, hermanos? Hay veces desordenadamente andamos, apresuradamente, de aquí para allá. No tenemos esta comunión con el Señor. Me recuerda siempre la parábola del hijo pródigo, hermanos. Él había tenido un deseo de pedir su parte de su herencia y alejarse delante de su padre y ir a una provincia tan lejana. Recibiendo toda la riqueza, se lo llevó y allí desperdició todo. ¿Podemos decir este joven no tenía principios, hermanos? ¿Podemos decir que no tenía valores este joven? Claro que tenía valores, un principio. El principio de que era obedecer al Padre en principio. Esos son los valores humanos, hermanos. Eso seguramente todo padre lo criamos a nuestros hijos de la misma manera. Pero él allí dice que por su deseo desperdició todas las cosas. Pero en su corazón, viviendo en el estado tan desastrosa, él pensó en su mente, iré a mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Regresó, no lo mencionó, hermanos. El padre estaba dispuesto a perdonarlo de todo lo que él había malgastado. No lo preguntó, oh, tú vienes lleno de olor, vienes mugriento, vienes con unas ropas que no son agradables. No se fijó, hermanos. Al padre no le preocupó eso. Sino dice, corrió y lo besó y lo abrazó, hermanos. Amados hermanos, esto creo que es una de las cosas cuando desobedecemos la palabra de Dios. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando servíais en ellas. Está hablando en el tiempo pasado, hermanos, pero vuelve a mencionar de que ustedes también vivieron de esa manera. Hoy, hermanos, el hermano Nicanor creo que estaba diciendo, hay veces nosotros ciertamente, ¿no? Somos humanos, tenemos esos factores. ¿Cuántos de nosotros buscamos insaciablemente las cosas de este mundo, hermanos? Insaciablemente buscamos ese desorden. El hermano mencionaba, ¿no? Hay veces buscamos lo terrenal, adueñándonos de una cosa, de otro, que no es nuestro. Es cierto, hermanos, hay veces esto es lo que nos pasa, hermanos. Debemos tomar una conciencia como creyentes, como hijos de Dios, hermanos. Debemos reconocer que sí, este factor que tenemos, debemos regularizar. Hay veces queremos más.
sigue en el desorden. Estos son los malos deseos, hermanos. Esa es la razón del versículo 7. En otro tiempo ustedes han vivido de esa manera. Ahora dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Nuevamente enumera en otro sentido, en otra área, hermanos. La ira. Nuestros hermanos ya lo enfocaron, hermanos. La ira es algo que hay veces nosotros vemos, ¿no? En ciertos lugares, en los trópicos, o en estos lugares también, en los zoológicos, hay un animal que está furioso, es incontrolable, hermanos. No podemos controlar, pero tiene que ir un especialista, un veterinario que es cualificado, va y lo controla, hermanos. ¿Cómo? Bueno, nosotros en nuestro lenguaje decimos una inyección, ¿no? Y lo controla, lo coloca y lo controla. Hay veces es esto, hermanos, la ira nos lleva a un descontrol total, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir? Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tenía mis 25, 24, 25 años, un día un hermano me invitó, mira, vayamos a jugar a un lugar acá, Buenos Aires, cerca de Buenos Aires. Y cuando llegamos allí eran todos hermanos, eran dos pastores que estaban ahí, era una fraternidad, hermanos, de conocernos unos a otros, entre hermanos de diferentes lugares, pueblos, o quizás nacionalidades también. Bueno, uno de los pastores nos recomendó, dijo, aquí todos somos hijos de creyentes y todos creyentes. En este evento debemos participar como hermanos, debemos comportarnos. Y entró un equipo, ¿no? Era un partido de fútbol, hermanos. Cuando entraron un equipo, otro equipo, sí, perfecto. No había todo, era amistad. Nadie estaba jugando, digamos, por algún interés. Pero había un equipo que entró y luego uno que jugaba atrás lo barrió adelante a un delantero que jugaba adelante. Estos jóvenes se levantaron y, bueno, siguieron el ritmo del partido. Pero por el mismo lateral, el delantero seguía y pasó lo mismo, lo barrió de abajo. Bueno, todo tranquilo, hermanos. Y una de esas, la tercera, barrió otra vez y este joven se levantó a manoseos, hermanos. Ahí es la rabia, la ira, hermanos. Un descontrol. No hay ese autocontrol, hermanos, ese dominio propio que tanto la palabra nos incita a debemos tener ese dominio propio, hermanos. Enojo es similar a eso, hermanos. Hay veces nosotros andamos enojados entre hermanos. Obviamente no se trata de esto, hermanos, en el versículo cuando dice enojo, pero podemos enfocar en nuestra área, planificación de nuestra vida, hermanos. El enojo hay veces nosotros nos enojamos de nada, hermanos. Vamos a ser claros, hay veces, hermanos, en nuestras reuniones, hay veces unos nos saludamos, otros miramos para otro lado. El más mayor no quiere saludar, el que es menor. Hay veces tenemos que ser ejemplos, los mayores también en esta parte, en esta área. Quizás nuestros jóvenes no nos ven, nuestros hijos. ¿Cómo estamos? Este es enojo y la ira es el peor perjudicial, no solamente en la área congregacional, hermanos, sino también es familiar. Hay veces cuántas cosas nos gritamos, nos decimos en la familia. Podemos llegar a un descontrol. En la pareja, con nuestros hijos. Amados hermanos, cuando
habla estas cosas, hermanos, hay veces nos deja boca abierta, hermanos. Pero hay otras cosas más que podemos siempre, por ejemplo, la malicia, la blasfemia, la desobediencia o deshonesta, cosas deshonestas. Hay tantas cosas que podemos enfocarnos en estos versículos, en estas palabras, hermanos. Podemos ayudarnos siempre, hermanos. Si no hay más, Señor le bendiga su palabra. Amén. Amén, hermano.